Este trabajo lo hemos venido denominando, lo hemos venido desarrollando y a la fecha tiene el nombre de Pedagogía de las Drogas. ¿Qué es lo que busca este programa? Busca que generemos espacios, ¿cierto?, de sensibilización, de formación, de capacitación en relación a las sustancias, sus efectos, pero también en la atención a esta población que son chicos de la universidad, ¿cierto?, comunidad universitaria, con uso de sustancias psicoactivas para prevenir situaciones de riesgo o asociadas a sobredosis e intoxicación. Entonces es muy importante este espacio, les agradecemos su participación, les agradecemos su interés por poder estar acompañándonos y poder desarrollar este tipo de conversatorios que claramente pues van a aportar a este proceso de aprendizaje que venimos con tanto esfuerzo desarrollando y que esperamos pues que sea de bienestar para nuestra comunidad. Entonces el día de hoy contamos con la participación de Daniel Rojas. Él es psicólogo de Acción Técnica Social, es activista e investigador en reducción de riesgo y daños, coordinador de Cambie, la primera sala de consumo supervisado en Sudamérica. Entonces, muchísimas gracias por tu participación y asistencia. Y contamos con Juan Pablo Langlade, es psicólogo de la universidad perteneciente al GOAE, filósofo, máster en psicología y profesional investigador en reducción de riesgo y daño. Entonces, muy buenos días. Quiero pues que ustedes de pronto me regalen un saludo al público para poder dar inicio a este espacio. Vale, Ángela, gracias. Pues sí, plantear tal vez como la importancia de esta como estrategia que estamos pensando de pedagogía de las drogas, es al final pensarse, es importante hablar de las sustancias, así como es importante hablar de otros temas, ¿no? De otros referentes también de educación, como hablamos de educación sexual, educación de género, en salud mental, ambiental también, ¿sí? Donde tal vez muchos tabúes frente a las sustancias, como pues no frente a las sustancias, frente a estas temáticas, por ejemplo el suicidio, es como no hablemos de suicidio porque se suicidan más personas, o no hablemos de sexo porque las personas tienen más sexo y lo van a hacer con mayor riesgo. Pues lo que nos damos cuenta es que no, es que es importante hablar de estos temas y es importante hablar de sustancias porque hacen parte de nuestra vida, hacen parte de la sociedad, hacen parte de, digamos, las dinámicas que tenemos sociales, así nosotros no consumamos sustancias, seguramente nuestros familiares sí, nuestros amigos sí, seguramente consumimos alcohol, café, otras sustancias. Entonces es importante pensarse eso para poder tomar decisiones informadas y también pues poder generar ambientes de cuidado. Entonces pues me alegra también igual contar con Daniel, que pues tiene igual una amplia experiencia en todos los temas de reducción de daños y abordaje al consumo de sustancias, y pues es como también pensarse en este esfuerzo de cómo nos situamos también a entender el consumo de sustancias, la salud mental, pero también eso cómo lo adaptamos a contextos universitarios, que puede ser igual también un reto. Entonces, gracias también. Bueno, muy buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es de bastante agrado poder estar dentro de los espacios académicos. Creo que a la final también son en estos espacios donde el cambio de retórica y el cambio de paradigma y el cambio de narrativas frente al tema de sustancias que se ha visto siempre desde una visión absolutamente prohibicionista, es donde realmente tiene una base y va a cambiar, además de la política, porque a la final es también los lugares académicos los que también tienden a replicar muchos de las creencias, muchos de los constructos alrededor de no solo de las drogas, sino de las personas que consumen drogas como tal. Entonces, nada, para mí es un placer, especialmente en un tema tan amplio como puede ser el tema de salud mental, en el cual es absolutamente bidireccional, tanto depende de cómo la salud mental esté, de cómo la persona se va a relacionar con las sustancias, y de la forma en que la persona se relacione con las sustancias va a tener una forma en que va a generar un impacto dentro de su salud mental. Entonces, digamos que es muy importante poder mirarlos, sobre todo en población joven que tiene, digamos que muchas oportunidades, muchas posibilidades, pero también unos riesgos diferentes y unos daños diferentes. Ok, muchas gracias. Bueno, la dinámica del conversatorio, vamos a hablar sobre unas preguntas, cada uno pues hace su participación,
para que podamos entender también un poco y dimensionar cuál es el fenómeno del uso de sustancias y cuál es su relación con la salud mental. ¿Listo? Entonces, para dar inicio, se habla que el consumo de sustancias es un disparador o es un detonador de salud mental o se relaciona con la enfermedad mental, ¿cierto? Que es como lo que tenemos como el preconcepto o lo que generalmente se escucha o asociamos consumo con enfermedad. ¿Creen ustedes que puede hablarse de una relación casual? ¿O cómo creen que es esa interacción entre el consumo o el uso de sustancias psicoactivas, lícitas e ilícitas, entendiendo lícitas como alcohol y cigarrillo, e ilícitas como el resto de sustancias pues, que han venido apareciendo, que son emergentes, con la salud mental? Repito la pregunta, ¿puede hablarse de una relación casual o cómo creen que interactúan? Bueno, yo creo que es complejo hablar de relaciones causales, ¿no? Hoy en día también. Creo que hablamos como de una multicausalidad, de muchos factores que se dan, sobre todo cuando hablamos igual de condiciones de salud mental o incluso problemáticas de consumo de sustancias. Creo que puede haber casos un poco más específicos, por ejemplo, no sé, la relación que hay entre la marihuana y la psicosis o la esquizofrenia, pues puede ser también como un detonador, que evidentemente no es que la marihuana misma, digamos que genere este estado, pero sí que lo puede, digamos, como precipitar si tenemos en cuenta como condiciones de base, como pues factores genéticos, por ejemplo, en estos casos que son importantes. Sin embargo, yo creo que, pues, como lo decía Daniel ahorita en la introducción, es algo, digamos que pues se relaciona de una forma como bilateral, ¿no? En muchas situaciones se pueden presentar infinidad de situaciones dentro de situaciones de condiciones de salud mental que vienen de base y en las que el consumo de sustancias de pronto como que puede agravar o puede también ser una forma en que las personas encuentran para sobrellevar también esas condiciones, ¿no? Pues igual esta teoría como de la automedicación en cuanto al uso de drogas, que también igual parece un poco como ya no ser tan basada en la evidencia y es al menos una posición, pero yo sí creo que tiene sentido este planteamiento de que igual las personas en ciertas condiciones de salud mental pues usan las sustancias también pues para mediar un poco los síntomas o las situaciones un poco con las que viven, ¿no? No solo hablamos como de salud mental y consumo de sustancias, sino también de toda una serie de factores, ¿no? Sociales, estructurales, de vivienda, de acceso a diferentes servicios y bienes que pues limitan también y condicionan un poco la interacción que tienen las personas con las sustancias y con las condiciones de salud mental propiamente. Evidentemente, pues seguramente ciertas condiciones de salud mental pues pueden también como agravar o también relacionarse con un consumo de sustancias problemático dependiente, ¿no? No sé, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad o ciertas como tipos de condiciones de salud mental en las que, por ejemplo, la impulsividad o la dificultad en la regulación emocional, pues pueden tener como tal, digamos, una relación con cuál es el consumo que le doy a la sustancia, pero también cuál es mi relación con la sustancia, cómo lo llevo, ¿no? Entonces yo creo que va como en las dos direcciones, en cierto sentido, y en algunos casos particulares sí podría ir más de un lado que del otro, pero pues las drogas en general también se han usado como el chivo expiatorio de diferentes problemáticas y una de ellas también es la salud mental, ¿no? Se habla también como de que las sustancias llevan un poco o a la pobreza o a la delincuencia o a muchos factores y la salud mental también hace parte de ellos, pero pues es importante a pesar de esta posición que se le da a las sustancias, pues también entender que digamos que no es algo que uno pueda llamar como causal. Bueno, yo arrancaría por algo, digamos que antes, como para fundamentar la respuesta a la pregunta, y es, primero, cómo se entiende lo que es salud mental, ¿no? También, qué es lo que se entiende por
consumo de sustancias, qué es lo que se están entendiendo por sustancias psicoactivas en sí mismas, que digamos que los sistemas de clasificación nos han llevado por diferentes rutas, pero que a la final realmente son sustancias que al entrar al cuerpo modifican la biología, modifican el estado de ánimo, probablemente la parte cognitiva, el pensamiento y la manera en que nos relacionamos con el mundo, y también dependiendo del contexto en el que estamos, esa es la manera en que va a responder. Es muy diferente consumir una pastilla de éxtasis en una fiesta que consumir una pastilla de éxtasis en este tipo de espacios, ¿sí? Entonces digamos que son todos estos factores y también cómo entendemos cada uno de ellos. Yo no creo que pueda haber una relación casual con las sustancias. La hay, no es lo que creo, es que es la evidencia también lo que la ha mostrado, o sea, pero yendo un poco más allá, es como la salud mental también dentro de nuestros contextos muy de las ramas de la salud, por ejemplo, se ha asociado mucho con la enfermedad mental, como lo hablaba Juan Pablo. Pero digamos que no es solo eso, o sea, la salud mental también es el bienestar que las personas pueden obtener de diferentes cosas, el bienestar que puede tener con unos buenos hábitos de vida, el bienestar que puede tener con buenas relaciones afectivas. En este orden de ideas, no solo las personas pueden llegar a tener una relación casual o no problemática con las sustancias, sino que las personas pueden llegar a conseguir una relación beneficiosa con las sustancias, ¿sí? Y esto lo podemos ver desde con diferentes sustancias, o sea, se utiliza ampliamente con el café para poder despertarse, mejorar el estado de ánimo y poder arrancar con las actividades. Las personas que fuman cigarrillo, de todas maneras, además de ser un estimulante, puede funcionar como algo que les reduce la ansiedad y también les aumenta el estado de vigilia para poder trabajar. Si lo pensamos en las personas que utilizan medicamentos, personas con trastorno de déficit de atención, ¿sí? Utilizan lo que es la Ritalina, utilizan en otros lados lo que es el Adderall, pero básicamente son medicamentos que son una base anfetamínica, que lo que se diferencia con el éxtasis o con la metanfetamina realmente es muy breve, es muy básico, pero la base molecular es exactamente la misma. Entonces, digamos, y personas que tal vez no tengan patologías, pero puedan llegar a utilizar este tipo de sustancias, pueden potencializar también sus efectos y pueden llegar a aumentar el rendimiento dentro de sus actividades. Las personas que utilizan bebidas energéticas también utilizan para poder aumentar, más allá de poder mantenerse. Entonces, digamos que el uso, no solo vamos a que las personas puedan llegar a tener una relación casual, sino que también pueden llegar a tener un uso beneficioso. Ahora, también esto es donde vamos de cómo estamos entendiendo el consumo de sustancias, y si bien la categorización de las formas en que las personas se han relacionado con las sustancias, sea no problemático, sea recreativo, sea habitual, regular, ya el abusivo, el problemático, digamos que no son categorías que están desconectadas, sino es un espectro completo del consumo en el cual, dependiendo muchos de los factores de la persona, como lo decía Juan, condiciones biológicas, pero también muchas de las condiciones psicológicas, pero también las condiciones contextuales o los factores sociales determinantes en salud marcan la manera en que la persona se va a relacionar con las sustancias. Entonces, si bien podemos tener personas que tengan condiciones de base como antecedentes de enfermedades de salud mental y puedan desencadenar, porque eso también es una evidencia, que puede desencadenar una enfermedad de salud mental, lo puede hacer, una condición. Pero incluso personas que no tengan condiciones biológicas, pero que tengan unas condiciones contextuales bastante precarias, donde se lucha por llegar a fin de mes, porque se lucha también porque no hay unas redes de apoyo, porque no hay una seguridad social, porque no hay oportunidades de empleo, sostenibilidad, y encuentran dentro de las sustancias una estrategia de afrontamiento para poder manejar su estrés, pues evidentemente pueden llegar también a desencadenar. Entonces, digamos que evidentemente también la evidencia y los datos nos dicen que el 15% tienen un consumo problemático o algo derivado del consumo de sustancias, el 85% no, entonces ahí está la mayoría. Sin embargo, como repito, hay que verlo como un espectro completo donde cada factor va a determinar la manera en que las personas se relacionan con las sustancias. Bueno, o sea, de acuerdo a la respuesta, ¿cierto?, a la información que nos brindan, si por ejemplo yo tengo un trastorno o identifico una situación de riesgo que me genera incomodidad, que me genera intranquilidad,
y las sustancias pueden ser una posibilidad de estabilizarme o de sentirme mejor o sentirme con bienestar, ¿cómo podría yo entender, cierto? Cuándo esa interacción se va a volver un problema o cuándo esa interacción pues puede ser ese beneficio. O sea, ¿qué necesitaría yo aprender o qué necesitaría hacer? Simplemente adquirirla de manera autónoma o generar unos procesos educativos, el conocer, el acercarme a otros espacios. Bueno, pues como tú lo decías, yo creo que cuando uno se acerca a una sustancia, pues en el mundo ideal también, porque pues estamos en un mundo también donde la prohibición de drogas también ha limitado como el acceso a la información sobre las mismas, pues uno debería acercarse un poco a la información que se tiene sobre, bueno, cuáles son los beneficios, los riesgos, los daños que tienen las sustancias. Y esto mismo, tal vez uno lo piensa en drogas y puede ser más difícil, pero pues lo vemos en los medicamentos, ¿no? Los medicamentos psiquiátricos son también sustancias que tienen igual también beneficios, pero tienen efectos secundarios, tienen riesgos, tienen daños, ¿no? Tienen afectaciones que pueden ser a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, de pronto un poco más estudiadas, entre comillas, que diferentes sustancias, eso sí. Y pues también vistas de una forma distinta por las personas, ¿no? De pronto la persona que entonces se toma todos los días una pastilla o dos pastillas o cierto medicamento, pues no es juzgada si lo saca de una botellita que sale del laboratorio, pero de pronto si la misma persona lo hace con la marihuana, que muchas personas usan la marihuana también como para lidiar con diferentes situaciones, pues de pronto la cosa puede cambiar, o si lo pensamos con otras sustancias también podría cambiar. Entonces, creo que ese aspecto un poco de entender, si yo entiendo cuál es el panorama de uso de las sustancias, cuáles son las consecuencias que tengo, cuáles son los riesgos, ahí uno puede empezar a decir cómo estoy llevando yo mi consumo, ¿no? Digamos que los consumos también cuando se relacionan con ciertas funciones importantes, ¿no? Como precisamente esto de, por ejemplo, regular cierto trastorno o funciones primarias también de vida como el dormir u otras cosas, pues también digamos que hay un riesgo mayor de depender de la sustancia, porque la sustancia me está, digamos, de alguna forma que regulando esa necesidad o ese aspecto como también esencial en mi vida. Entonces hay que entender que esos usos conllevan un riesgo mayor que si uso la sustancia de una manera recreativa, ocasional, etc., porque hay un uso ahí, hay una dependencia que se puede generar. Ahora, la dependencia es también yo cómo la voy llevando o no, ¿sí? Muchas personas, por ejemplo, como lo decía Daniel, pues usan el café para activarse en el día y es como, pues seguramente no pueden vivir sin una taza de café. El punto es, pues de pronto soy dependiente, pero ¿me funciona a mí o no me funciona dentro de mi vida? Tal vez sí soy dependiente del café, pero pues trabajo todos los días, es lo que me ayuda a activarme de alguna u otra forma. Entonces, creo que también es algo como una balanza decisional sobre cómo me pienso yo ahí. Ahora, yo creo que es importante también pues poder ser críticos y poder también como evaluar cuál está siendo esa relación que entonces tengo yo con las sustancias, ¿sí? Como he intentado dejarla, pero no puedo hacerlo, pues eso es de pronto una alerta que me dice a mí como, por ejemplo, puede haber una dependencia o te estás enganchando a la sustancia, o cuáles son las consecuencias que me está trayendo la sustancia. Muchas veces pueden ser más que los beneficios, por ejemplo, o cuál es el uso que le doy, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, usar la sustancia, usar sustancias para lidiar de alguna forma con ciertas situaciones, otras usar sustancias para evadir completamente situaciones o dejar de lado como situaciones o condiciones específicas, ¿sí? Entonces es también ahí pensarme yo qué estoy haciendo, ¿no? Además de esa sustancia que de pronto yo le veo cierto beneficio, ¿qué otras estrategias estoy yo usando, ¿no? Y es lo mismo, como si pensamos en los medicamentos psiquiátricos, como no sirve solamente un antidepresivo para la depresión, ¿sí? Por ejemplo, o sea, como también tiene que ver con, bueno, ¿qué haces en tu vida? ¿Cuáles son las acciones que haces? ¿Cuál es tu red de apoyo? ¿Cuáles son otra serie de factores que también llevan como lo decía Daniel, no solamente a la salud mental como condiciones negativas, sino aumentar tu bienestar también y pensarse, sí, también como estrategias que pueden ser útiles.
Bueno, yo creo que lo primero es entender también que la persona que usa drogas, y eso es muy importante también de entre los profesionales de la salud, que tienen como muy patologizado al usuario de sustancias, es entender que la persona que usa drogas no solo usa drogas, ¿sí? También trabaja, también tiene unas necesidades, también es pareja, también es hijo, también es hermano, también digamos que tiene toda una vida en la cual la sustancia se puede relacionar de una forma u otra. Entonces digamos que muchas de las cosas las comentaba Juan Pablo, pero digamos que hay algo importante para nosotros y es más allá de la frecuencia de su consumo, más allá de la intensidad de su consumo, más allá como de la manera en que pueda llegar a identificarse incluso con el tema de consumo, el tema está en la funcionalidad. ¿Sí? O sea, el nivel de funcionalidad que la persona pueda tener con las sustancias, donde siga teniendo un buen rendimiento dentro de su universidad, dentro de su parte académica, desde que pueda seguir respondiendo ante sus responsabilidades laborales, familiares, personales, porque también tenemos unas responsabilidades con nosotros mismos, como es desde nuestro autocuidado con el comer, dormir y tener un buen cuidado personal, pues digamos que si se puede lograr mantener con esa funcionalidad sin que el consumo pueda llegar a generar un efecto, pues implica que él no necesariamente tiene un problema con las sustancias y puede llegar a estar dentro de este espectro funcional en el uso. Hay algo importante y es la manera en que la persona siente, percibe su consumo. Si se siente cómodo, si siente que le está generando limitaciones, si siente que ya le está generando impactos dentro de su salud a nivel ya sea pulmonar, a nivel cognitivo, a nivel también de su forma de relacionarse con las personas y con su entorno. Creo que esos son los factores, esos son los dos principales factores, pero también nos ayuda mucho el cómo el contexto, que lo ideal es que pueda tener como una visión muy objetiva del tema de consumo, también perciba la persona, ¿no? Que no sea precisamente esta excusa o este chivo expiatorio que por cualquier situación inmediatamente le echa la culpa a la sustancia, sino que realmente logren identificar y equilibrar para no terminar generalizando y poder llegando a errores y causalidades que realmente no tiene mucho que ver. Entonces, en ese orden de ideas también existen diferentes cosas que se puedan realizar. Primero, el tema de la información es absolutamente clave, que las personas puedan tener un acceso a la información, una democratización frente a la información, pero que esa información sea basada en la evidencia, sin tintes morales, con unos objetivos, digamos que de beneficio y de optimización para la persona, es absolutamente clave, pero también la manera en las posibilidades que tenga para implementarlo. O sea, el hecho de que haya información y que haya algo no significa que pueda llegar a ser real, ¿no? Y eso también implica si el contexto, o ya sea las redes de apoyo, ya sea los lugares donde se encuentra y donde habita, le permita realmente implementarlo, o por más información que haya, por más posibilidades, buenas intenciones, si el contexto tampoco lo permite, pues va a ser muy limitado. Ya en términos, digamos que de estrategias contundentes, digamos que el tener, digamos, estrategias de autocuidado es algo absolutamente clave. El tema de tener buenas prácticas de consumo donde las dosificaciones sean bajas, donde no se mezcle, donde se hidrate, donde la persona también descanse, pero donde también tengan redes de apoyo ante cualquier situación es absolutamente clave, y también donde tenga una oferta de servicios o de herramientas que, si en algún momento empieza a ser, digamos que problemático o no es cómodo para la persona pueda solicitar ayuda o pueda apoyarse para poder lograr gestionar lo que en ese periodo de tiempo que le está generando desestabilización con el consumo, pues pueda volver a estabilizarlo, porque eso es importante. O sea, las personas que tienen un problema con la sustancia no significa que no puedan volver a estabilizarlo, sino que necesitan estabilizar diferentes aspectos de su vida a nivel biológico, a nivel cognitivo, emocional, dentro de sus relaciones y también contextual, que le permita, si lo ponemos de esta manera, es
una persona que dentro del contexto universitario pueda llegar a tener, se le empieza a desestabilizar el consumo, pero tiene psicólogos, tiene un bienestar universitario, si tiene redes de apoyo, pues perfectamente va a ser más fácil que lo pueda estabilizar y que no empiece a ser problemático, mientras que una persona que está en condición de habitabilidad en calle, por ejemplo, no tiene esa posibilidad. Una persona que está en contextos rurales alejados de los servicios especializados tampoco va a tenerlo, menos cuando los sistemas educativos incluso allá son tan precarios. Entonces digamos que todo va de acuerdo como en las posibilidades y también digamos que información y herramientas que la persona tenga para poder digamos que activarlas. Ok, o sea, entendiendo que es un fenómeno multicausal, ¿cierto? También digamos que el mensaje es que esa generación del autocuidado, de los factores protectivos también, de mirar espacios de ayuda, de orientación, también van a ayudar en la reducción del riesgo y daño del uso de estas sustancias, ¿verdad? Ustedes tocaban un tema muy importante y es el tema del estigma, ¿cierto? Cómo a veces el estigma hace que yo me limite, que yo me aleje, que yo evite. Y la pregunta va direccionada a esto. ¿De qué manera este estigma y la falta de espacios de diálogo sobre la salud mental influyen en el aumento del consumo problemático o en la búsqueda tardía de ayuda? ¿Creen ustedes que ese, digamos, ese tabú, ¿cierto? Esa satanización de alguna manera del consumo, del uso de sustancias, evita buscar ayuda y genera consumos problemáticos? Sí, yo creo que ese es uno de los principales problemas y gracias a la prohibición y este sistema punitivo es lo que ha llevado a a uno de los impactos más fuertes sobre las personas que consumimos drogas, y es el hecho de que el estigma no es solamente un juicio moral, despectivo y peyorativo sobre las personas, ¿no? O sea, es también cómo vemos materializado este tipo de estigma dentro de las diferentes poblaciones, pero siempre se va se puede traducir en uno, contextos muy violentos. Dentro de los contextos violentos podemos ir desde rechazos hasta acciones completamente violentas donde el estigma se pasa a la criminalización completamente, y esto puede ser muy peligroso, especialmente en países como el nuestro y diferentes zonas del país. Pero además digamos que estos rechazos y estos contextos de violencia, ya sea violencia física, verbal, simbólica, de diferentes tipos, pueden llevar a que la persona se aísle completamente. Yo creo que hay algo completamente, lo más riesgoso es que una persona consuma drogas y lo consuma sola, y además de consumirla sola, lo consuma en estados de ánimo absolutamente negativos, que potencializa completamente los consumos problemáticos. Entonces, además del aislamiento, esto lleva a que la persona no acceda a, a las herramientas, no acceda al psicólogo, no acceda al amigo, incluso no acceda a su familia. ¿Por qué? Porque es que no pueden ver que estoy mal. ¿Por qué? Porque es que me van a tachar de loco si llego donde el psicólogo o si llego donde el psiquiatra, ¿sí? Pero además de generar poca accesibilidad, es el hecho de que genera también barreras de acceso a las personas, y las barreras de acceso se traducen en no te atiendo, o la manera en que te atiendo es absolutamente rápida, sin importancia, o te patologizo absolutamente todo y también ignoro muchas de las cosas que están sucediendo. Entonces digamos que, y eso lleva a que la persona simplemente desista completamente y se refuerce o se intensifique su consumo de sustancia, porque a la final es lo que le está permitiendo generar un manejo de sus emociones incómodas. Sí, de acuerdo. Yo creo que, pues bueno, el estigma se puede ver en muchos sentidos, ¿no? Como a niveles individuales, a niveles mucho más sociales, eh, como la persona misma en su intimidad, o sea, cómo esto político afecta a lo personal, ¿no? Como las personas mismas cuando están igual en un espacio de consulta o en diferentes espacios, como que ellos mismos hablan de adicto, hablan mismo de muchas nociones también cargadas de muchas concepciones o de cómo ellos mismos se piensan cómo es su consumo de sustancias. Y tú hablabas de que si el estigma y este tipo de cosas, digamos que afectan el acceso también a los diferentes servicios. Y yo creo que es también pensarnos cómo los servicios
y cómo los profesionales de la salud entienden el consumo de sustancias y los consumos problemáticos o dependientes, ¿no? Empezando por el DSM. El DSM plantea la noción de trastorno por uso de sustancias, ¿sí? O por consumo de sustancias, digamos. Entonces, ¿qué plantea el DSM? Plantea una visión de que el consumo de sustancias en este sentido es una enfermedad crónica, sí, como incurable de alguna manera. Entonces, ¿esto a qué lleva? Pues lleva a que los profesionales de la salud entiendan esos consumos problemáticos o dependientes como condiciones, digamos, que ya la persona va a tener que vivir de esta manera, ¿no? Y sí, y sí es posible en ciertos casos más bien, porque pues hay casos donde personas llevan consumos problemáticos crónicos, lo vemos mucho, no sé, en el caso del alcohol en nuestro país, pues es muy evidente, ¿no? Como personas pues siguen teniendo problemas con el alcohol y con otras sustancias, pero también vemos que no, hay muchas visiones y muchos aspectos que nos rompen con esta idea de que los consumos problemáticos o dependientes son estables, incurables y crónicos. Pues el propio consumo de alcohol puede ser un ejemplo de cómo no es así, ¿no? Seguramente muchos de nosotros o algunos de nosotros en la adolescencia o en la edad de juventud mucho más temprana, pues tuvimos consumos tal vez problemáticos o tal vez dependientes, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Como el salir cada fin de semana, el tomar en exceso, el tener un consumo abusivo de alcohol, etc. Pero precisamente a lo largo del tiempo, pues uno se va regulando incluso solo, ¿no? Entonces, muchas condiciones, digamos, problemáticas o dependientes incluso se regulan solas sin la necesidad de ninguna intervención, porque pues también atiende a etapas de vida, atiende a contextos, atiende a el desarrollo cognitivo mismo, atiende a muchos factores. Entonces, es eso. Entonces, si yo soy adolescente, tengo un consumo problemático, un joven, voy a donde el psicólogo, el médico, lo que sea, entonces trastorno por uso de sustancias donde se me cataloga como una persona que tiene una enfermedad incurable, como va a estar siempre así, siempre voy a ser como un borracho o siempre voy a ser un consumidor problemático dependiente, pues seguramente no. Entonces, esa noción, incluso técnica, que hoy en día trabajamos con eso y es la visión como entendemos a las personas que usan sustancias y tienen problemas con ellas, desde un componente clínico, pues es una visión que ya nos plantea una forma de ver ese tipo de consumo de sustancias. Y eso se relaciona igualmente con el estigma, con los prejuicios que también tienen los profesionales de la salud en torno a las sustancias, ¿no? En torno a, pues desde un punto básico, desconocer cuáles son los efectos de las sustancias, cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias reales, ¿sí? Sin evidentemente dejar de lado los riesgos y las consecuencias, ¿no? Como, porque las sustancias no están libres precisamente de consecuencias, ¿no? Porque también muchos movimientos, no sé, por ejemplo, canábicos, que los canábicos pues han sido los que han impulsado gran parte como del movimiento por las drogas, digamos por las reformas de políticas de drogas también, o son muchas veces los que dan la cara también por los consumidores de sustancias, también porque evidentemente frente a otras sustancias hay un mayor estigma también. El cannabis ha entrado también a formar parte de la cultura, de las dinámicas sociales, de las prácticas, etc. Pero pues también hay posturas, por ejemplo, de no, el cannabis pues no te va a hacer daño, no va a generar problemas, es una planta natural, es como, no, el cannabis sí genera muchos problemas y las personas que usan cannabis y lo usan regularmente pues lo van encontrando en su vida, como la desmotivación, como problemas de atención, de memoria. Bueno, la desmotivación yo diría que es una de las consecuencias del consumo frecuente de cannabis que a muchas personas realmente les afecta en su vida diaria. Entonces, a lo que iba entonces con lo que planteaba sobre los trastornos y sobre esto es también cómo eso genera barreras de acceso o cómo genera barreras de acceso yo decirle entonces a un médico, a un psicólogo, consumo estas sustancias y pues la recomendación es deja de hacerlo. Y es como, pues, pues igual me gusta la sustancia, igual tal vez lo quiero hacer, igual tal vez lo quiero seguir haciendo, o tal vez me es difícil igual alejarme de ella. Entonces, o eso por un lado, o en otro caso es me enfoco meramente en la sustancia. Entonces, consumes esta sustancia, vamos a buscar que dejes de hacerlo, ok, pero qué pasa con tus relaciones familiares, con tus relaciones, con tus redes de apoyo? ¿Qué pasa con tus motivaciones en la vida? ¿Qué es lo que te importa, lo que te impulsa, lo que te motiva, lo que es valioso e importante para ti? ¿Sí? Entonces es como lo que yo hago, digamos, en consulta es como
llega la persona entonces que tiene consumo problemático, alguien piensa quitemos ese consumo y yo digo más bien, ¿para qué tienes ese consumo tú? ¿Sí? ¿Cuál es el uso que le das a esa sustancia? Porque no te voy a quitar algo que posiblemente, aunque te genera riesgos y daños o consecuencias, también seguramente tiene unos beneficios. Si lo haces por algo, ¿sí? El punto no es quitarte, tal vez, una de las pocas cosas que te mantienen a flote. Ok. Partiendo de esas reflexiones y de esa información que ustedes nos brindan frente también a la importancia de entender la reducción de riesgo como un enfoque de abordaje, ¿de qué manera ustedes creen que se pueden pensar estrategias para abordar el consumo de sustancias en entornos universitarios, por ejemplo, con las características que tenemos como Universidad Pedagógica Nacional? Mm, bueno, es una pregunta compleja. Es compleja por muchos aspectos, ¿no? Digamos que Daniel también mencionaba que evidentemente las condiciones que, por ejemplo, tiene alguien, un estudiante de la pedagógica, son distintas también a las condiciones que tiene una persona en un entorno rural o desescolarizada también. Pero igualmente, en las universidades públicas también hay muchos factores de vulnerabilidad o vulnerabilización, como lo queramos ver, porque también no es que las personas sean vulnerables, sino que hay ciertas condiciones que los llevan un poco a estas condiciones de vulnerabilidad. Pero son factores que hacen complejo un poco pensarnos en hablar de sustancias, ¿no? Porque no solamente, como lo decía, estamos hablando de sustancias, sino estamos hablando de muchos factores que interactúan, ¿sí? No es, tal vez no solamente que consuma sustancias, sino cuáles son las situaciones de violencia intrafamiliar que experimento yo en mi hogar. Cuál es el acceso a alimentación, el acceso a transporte, el acceso a actividades de disfrute, el acceso a salud mental, ¿no? Si ya para uno que digamos que pues, es un trabajador o tiene ciertos beneficios en el mundo, pues es difícil acceder a ciertos servicios como es para un estudiante hacerlo. Entonces, creo que ese es un aspecto importante que hay que tener en cuenta y yo siento que es también tener en cuenta ese factor del qué significa ser estudiante de la pedagógica, que incluso no significa que ser lo mismo que otros estudiantes de otras universidades, no es lo mismo igual que la nacional, no es lo mismo que la distrital, son también contextos que van variando incluso sus características poblacionales. Es también complejo hablar de este tema porque en las universidades tenemos muchas poblaciones, ¿no? Aquí en la Universidad Pedagógica tenemos estudiantes de 10º semestre o de 15º semestre, tenemos también estudiantes apenas que están iniciando, estudiantes que entran siendo menores de edad, tenemos muchos menores de edad también que inician su paso por la universidad, tenemos también niños que recorren la universidad, entonces hay una población muy diversa y es difícil también como que ahí plantear, bueno, cómo poder abordarlo y pensarlo, ¿no? La apuesta misma que hemos hecho con Ángela en el GOAE ha sido pensarnos en una pedagogía de las drogas, una educación en drogas que pues digamos que sí discrimine por edades y por rangos, pero también que pueda ser un poco más universal, en el sentido en el que entienda que es importante hablar de sustancias, incluso si soy niño, incluso si soy adolescente, porque hacen parte también de las dinámicas en las que me desarrollo. Ahora, eso no significa que podamos hablar de drogas y de la misma forma que hablamos con alguien de 30 años, que de 25, que de 21, que de 18, que de 15 o que de 10 años, ¿no? Creo que los niveles tienen que ser diferenciales. Muchas veces se habla de que pues hay que, por ejemplo, con menores de edad, pensarnos más como en estrategias que vayan un poco más por la demanda de información, de pronto no como estas son todas las sustancias, sino más bien, bueno, de que tienes dudas, qué piensas, cómo lo podríamos pensar, entonces, bueno, el alcohol, la marihuana, ¿no? Que son sustancias que están muy en nuestros entornos de una forma muy clara. Entonces, pienso que es pensarnos eso, ¿no? Cómo integramos diferentes perspectivas, cómo vamos desde la persona que no consume sustancias o no consume las sustancias más generales, pero de pronto sí otras, a la persona que tiene ciertos consumos problemáticos, a la persona que sí. En la universidad tenemos todo tipo de consumo de sustancias, ¿no? Tenemos desde la persona que solamente tomará café hasta las personas que igual consumirán seguramente inhalantes, otras sustancias, sustancias inyectables también. Entonces es como
tenemos una diversidad de población y por eso hay que pensarnos en estrategias tal vez como que sean diferenciales. Pero al final es pensarnos en hablemos del tema, porque el no hablar del tema nos ha llevado a aumentar los riesgos, aumentar las consecuencias que se tiene del consumo de sustancias. Y hablemos del tema basados en la evidencia, ¿sí? No basados en la mata que mata, porque pues el niño puede escuchar que es la mata que mata, y luego pues ve y sus amigos están cagando de la risa mientras fuma marihuana. Entonces como de pronto la información que me están brindando no es la que yo veo en las experiencias. Pero de pronto sí es hablar de, bueno, a pesar de que veo a mis amigos cagados de la risa fumando marihuana y los veo parchados, de pronto me doy cuenta que también les está pasando cosas, también que están teniendo consecuencias, también les puede pasar cosas así no las tengan hoy presentes, ¿sí? Y eso en parte tiene que ver con basarnos en información basada precisamente en la evidencia. Y también creo yo que otro aspecto importante es pues priorizar estos temas de consumo de sustancias. Digamos que nosotros nos hemos montado esta estrategia de pedagogía de las drogas para que sea una estrategia integral que tenga desde capacitaciones, formaciones, atención individual, que acá hay atención individual en reducción de daños, también en prevención, pero pues basada igual en entrevista motivacional, que es una de las intervenciones, digamos, más efectivas frente a consumo de sustancias, además es breve, genera buenos resultados. Entonces tenemos atención integral, tenemos una serie de cosas, tenemos Nodo, el laboratorio comunitario de reducción de daños, donde también nos pensamos, no es solamente donde se resuelve esto en el consultorio, sino tenemos que ir a la comunidad a pensarnos en estrategias, a hablar del tema, a pensarnos en diferentes aspectos. Y así nos hemos pensado de todo en esa estrategia, pero pues es entender que también necesitamos una capacidad para llevarla a cabo, también necesitamos una posibilidad de implementar todo esto, de atender a la demanda también que existe en la universidad sobre el tema. Y entender también que escuchaba un podcast hace poco sobre Falsborda, precisamente calentando la palabra de aquí de la pedagógica, y es pues cómo se llega igual a la comunidad, ¿no? Esa distancia entre lo institucional y la propia comunidad es algo que vemos todos los días los que trabajamos en la pedagógica y seguramente en diferentes entornos, así sea universidades privadas, así sea, y es cómo llevar la institucionalidad a lo comunitario, a la comunidad. Y es que pues en un principio tenemos que entender que esas relaciones también están fracturadas y están fracturadas porque pues porque también las instituciones muchas veces han hecho lo que han querido también, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a comunidades que tienen una relación fracturada? ¿Cómo llegamos desde siendo profesionales a hablarle a estudiantes? Y es un trabajo, y ahí es donde conecto con el podcast que escuché de Falsborda, como esto de investigación, acción participativa, que pues muchas veces estos procesos que se tienen con las comunidades no van a pasar de un día para el otro, ¿no? O sea, en la institución tenemos unos tiempos, tenemos que llegar a unas listas, tenemos que cumplir con ciertas cosas, pero los procesos de las comunidades son otros, son distintos los procesos comunitarios a el contrato que tenemos nosotros, ¿sí? O los objetivos que tiene cierta persona. Entonces es entender que esos procesos conllevan tiempo, ¿no? Y creo que esa es la lucha que nos damos un poco ahorita con pedagogía, es pues cómo vamos poco a poco integrándonos y trabajando, digamos, con la comunidad, pues a través también de generar confianza, por ejemplo, ¿sí? Que la confianza no se da de un día para el otro. Entonces esas son algunas de las cosas que me pongo a pensar. Yo arrancaría por esa parte del final, y es como, antes de pensar en cómo se implementa o en qué se implementa dentro de las comunidades, dentro de las poblaciones, hay que primero generar un cimiento para poder tener la capacidad de hacerlo, que además las capacidades no solo se traducen en aspectos materiales, monetarios, etcétera, etcétera, ¿sí? Sino que primero hay que saber que las intervenciones individuales de las intervenciones colectivas en espacios son completamente diferentes, tienen objetivos e impactos completamente también variados. En ese sentido es como antes de pensar en qué es lo que vamos a implementar, es cómo se empieza a desarrollar la relación directamente con la comunidad y cómo se desarrolla la relación con la población. Porque podemos tener las mejores ideas del mundo, podemos tener toda la intención y toda la energía, pero si
no tenemos resonancia, si precisamente esas brechas entre institucionalidad y población no se derrumban, pues simplemente se va a seguir golpeando contra la pared de manera muy frustrante en ese sentido. Entonces hay que empezar a generar unos cimientos de un relacionamiento y generar una confianza y una credibilidad sobre la población para poder llegar a tener el acceso a la población. Yo lo pongo en un ejemplo muy práctico dentro del contexto en el cual trabajo, y es población usuaria de drogas inyectables, sobre todo heroína, que nunca, si no llegas con otros pares, si no llegas con otros usuarios, nunca vas a conocerlos, nunca vas a identificarlos. Probablemente ustedes les han dado dinero, probablemente ustedes se los han cruzado y nunca los han identificado acá, ¿sí? Y para poder tener acceso hay que generar una relación, hay que generar una confianza con ellos. ¿Y eso qué implica? Tiempo. Eso implica tiempo, implica persistencia. Y ahí es donde también nos vamos a algo, y es este tipo, creo que lo que están ahorita desarrollando con la pedagógica es muy importante, pero son procesos que no pueden ser aislados, son procesos que deben ser continuos, son procesos que no deben parar. Ahí sí, hay algo que tenemos, hay una gran problemática en el tema de drogas en el país, y creo que se evidencia prácticamente en todo lo que implica institucionalidad en este país, y es acá en Colombia se desarrollan procesos desde gobiernos y no desde Estado. ¿Sí? Desde la intención política y desde los intereses particulares que alguien tenga posiciones de poder y de decisión. Y eso es algo que hay que quitar, y se deben instaurar programas y se deben instaurar procesos que sean sostenibles en el tiempo, que sean continuos, que no paren, y que no dependan de ciertas personas, porque si no simplemente se va a caer. ¿Sí? Y eso implica que también, porque al final si miramos temas de prevalencias, así como pasa con el VIH, así como pasa con el embarazo no deseado, así como pasa con todos estos temas, los índices de prevalencia aumentan cuando los procesos no son continuos, cuando se hacen cosas durante tiempo que no paren, realmente logras evidenciar el problema, y si se paran vuelven a subir, porque al final, así como no es un tema de si es problemático o no es problemático, es que es un fenómeno que se da, que se va a dar con nosotros o sin nosotros, ¿sí? Y que ya dependiendo cómo desde este lado que tienen las posibilidades y recursos, cómo se implementen, pues cambia. Entonces, el tema de sostenibilidad es importante, y ya después de que tengamos una confianza, un relacionamiento, algo instaurado que se pueda hacer a largo plazo, también es el hecho de cómo se empieza a hacer un diagnóstico frente a las situaciones, y ese diagnóstico cómo se hace de manera participativa. No se hace de arriba para abajo, se hace desde la base, se hace preguntándole a las personas, ¿sí? Y en ese sentido hay que ser muy flexibles. ¿Por qué? Porque podemos tener cosas en las cuales podamos estar muy de acuerdo, como cosas en las que no, pero al final no es, no es que la intervención se ajuste al individuo, no es que el individuo se ajuste a la intervención, es que la intervención se ajuste a la población. Y en eso tenemos que ser bastante flexibles. Ya después de tener todo esto y donde tengamos un diagnóstico, una flexibilidad, una sostenibilidad, y podemos cubrir todo esto, ahí sí empezamos a pensar en qué es lo que vamos a implementar. Y ese qué vamos a implementar es entre nuestro conocimiento, sí, como nuestra teoría y toda nuestra base de evidencia, sumado con las necesidades y también la participación y construcción por parte de la comunidad. Si no se integra las comunidades, va a ser completamente inefectivo, porque no lo van a sentir propio, no se van a adherir, y por ende no va a ser efectivo. Para recoger un poco lo que ustedes mencionan, es el poder trabajar en estrategias integrales, ¿cierto? Que reúnan varios aspectos, varios factores, y también es como la invitación a la comunidad universitaria, que no es solo un tema de un área, por ejemplo, del GOAE, ¿sí? Que no es solo un tema de los psicólogos, que no es solo un tema del experto, del profesional en este campo, sino que es una invitación a la comunidad para que todos entendamos que es un proceso que se va a ir construyendo, que se tiene que formar, que tenemos que empezar a generar comunidad y red, y que los resultados tal vez no sean inmediatos, pero en esa construcción de una capacidad instalada, pues vamos a obtener unos resultados tanto de prevención como de reducción de riesgo y daño.
Para ir cerrando este espacio, dentro de las últimas preguntas, ¿ustedes creen que es posible extrapolar y adaptar estrategias de reducción de riesgo y daño en otros entornos o contextos diferentes a los de la universidad? Yo creo que o sea, sí y no. Es como se pueden extrapolar y se pueden tener muy buenas ideas, pero todo tiene que pasar por un proceso de adaptabilidad. O sea, algo que pueda llegar a ser funcional en otro lado no necesariamente significa que va a ser efectivo en este. Pues, y eso radica en la buena lectura que tengamos de las necesidades, la lectura que tengamos también de cómo se implementó en otro lado, y también la lectura de cómo esto puede llegar a beneficiar a las poblaciones a las que estamos atendiendo. Entonces, creo que y la reducción de daños ha sido así. ¿Sí? O sea, la reducción de daños nace en los 80 por la crisis de VIH en personas que se inyectan drogas, y de ahí nace programas de jeringas, ya en el 86 las salas de consumo supervisado, y de ahí los análisis de sustancias, y todas esas experiencias han sido muy positivas para el país, pero han tenido que tener todo un proceso donde se adapten realmente a las necesidades, a los contextos, a las sustancias y a otras dinámicas. Este es el punto en el cual nosotros acá en Latinoamérica, y muy desde un liderazgo colombiano, se ha dejado de hablar de una reducción de daños tradicional a una reducción de daños de espectro completo, donde tengamos en cuenta desde cubrimiento de necesidades básicas hasta una incidencia política en contextos y incidencia en contextos violentos, porque es que en Canadá no es lo mismo que acá. ¿Sí? Y eso implica que tenemos que enfocarnos también a otro lado. Entonces, creo que rescatar ciertas estrategias que puedan atender a ciertas necesidades particulares es posible, pero siempre hay que ir un paso más allá para poder no solo adaptarlas, sino mejorarlas a las condiciones y contextos en el cual estamos parados. Sí, yo creo que pues la reducción de daños ha estado como implicada en diferentes, como lo decía Daniel, como contextos, ¿no? También muy desde el norte, que llega entonces más al sur, y eso lleva pues precisamente a que las prioridades del norte no son las prioridades nuestras, y a que pues muchas veces como que implementemos también estrategias que tienen otros fines, o no siquiera otros fines, sino otras problemáticas, otras priorizaciones también, otras necesidades. Entonces, esa parte como adaptación me parece importante. Em, pero al final la reducción de daños yo siento que es muy como adaptable, ¿no? En cierto sentido. Y pues también la reducción de daños tiene que ver, precisamente no es solamente, siempre lo digo, como la reducción de daños, no es solamente una serie de estrategias que podamos usar, ¿sí? No es solamente usar filtro cuando vamos a fumar marihuana, que es menos riesgoso que no usar filtro, o usar cierto tipo de papel, o ver el tipo de marihuana que voy a usar, ¿sí? No es lo mismo una de autocultivo que una marihuana prensada, o la función que le doy, cómo la estás usando. Sino que pues la reducción de daños también es una apuesta política por entendernos, digamos, situarnos en entender por qué se prohíben las sustancias, y también situarnos por qué es importante, por ejemplo, su regulación, ¿sí? Porque es importante que las sustancias sean reguladas, no solamente en estos efectos, riesgos, daños, sino también en los efectos de la criminalización en las personas, en muchos factores también como que se relacionan con violencias. Entonces es desde ese punto también como político de la reducción de daños, creo yo que se puede como trasladar en diferentes contextos, tanto en el universitario como en otros, y es como cuando yo entiendo la reducción de daños también como una apuesta política, es como yo entonces, y eso es lo otro que me parece muy chévere la reducción de daños, es yo como persona que usa drogas, cómo me entiendo, ¿sí? De pronto ya entonces salgo de ciertas categorías de el adicto, etc., muchas otras nociones que pueda haber, pero listo, saliste de ahí y ahora ¿qué eres? ¿Sí? Entonces eres una persona que usa drogas y es cómo las usas, cómo llevas ese consumo, cómo eres, entonces ahora adquieres también cierta como responsabilidad. Ya no es simplemente entonces los demás me están, no sé, categorizando de una manera o viendo de una visión, sino ahora yo también me empodero de alguna forma y como también un aspecto político, entonces me entiendo como persona que usa drogas.
Y eso es adquirir una responsabilidad también. Entender a mí como una persona que usa drogas es entender, bueno, cómo estoy llevando yo ese consumo, pero también cuál es esa relación que tengo con mis amigos, con mis familiares, ¿sí? Cómo estoy yo en los ambientes de consumo, ¿sí? Cuáles son las prácticas que tengo en esos ambientes de consumo. Y así, entonces la reducción de daños desde esa visión política y desde esa visión que a mí me sitúa como, soy una persona que usa drogas, sí, pero también soy una persona que es autónoma, soy una persona que también puede tomar sus decisiones, soy una persona que soy responsable. ¿Es posible hablar de responsabilidad en drogas? Puede ser difícil, pero sí puedo ser responsable, puedo tomar decisiones, eh, así estas lleven incluso a consecuencias. Entonces, partiendo de ese punto, partiendo de entender a la persona que usa drogas no como una persona que ha dejado su autonomía, evidentemente la autonomía se puede restringir por el uso de drogas, pero nunca se pierde completamente, o al menos es mi percepción al respecto, pues desde ahí cómo nos vamos pensando, y eso tiene que ver con, si entiendo a la persona que usa drogas como una persona también que tiene una agencia sobre su vida, pues desde ahí nos podemos parar a listo, pensémonos qué estrategias, pensémonos cómo usas la sustancia, cómo puedes mejorar, cómo puedes llevar a esto, cómo puedes darle otro rumbo a ese consumo que estás teniendo de sustancias, o entender que el consumo que tienes no es problemático y lo puedes llevar bien, solamente entiendes bien lo que eso conlleva. Entonces, de pronto es eso, como complementando lo que decía Daniel, que me parece igual fundamental, y es entender el contexto en el que nos estamos situando, y de pronto pues también cuáles son los objetivos que estamos teniendo, ¿no? Y yo creo que uno también puede como hacer un puente entre lo que yo quiero como institución, como profesional, y lo que quiere la comunidad o la persona, ¿no? Eh, Ayer, por ejemplo, hablábamos como, ayer tuvimos un espacio en Nodo, también integrado con el análisis de cannabis, pero tuvimos un espacio de taller de memorias canábicas y era hablar un poco de cuál es nuestra relación con el cannabis, etc. Entonces, en esas conversaciones puede que mi interés como profesional de reducción de daños sea pues, no sé, disminuir los riesgos, los daños, las vulnerabilidades, que las personas puedan tener un consumo más piloteado en la habitabilidad de la propia universidad, en sus contextos. Pero pues no necesito hablar directamente de eso con las personas, podemos hablar de ¿cuál es una de las preguntas que lo hacían los compañeros de el Aula Viva, de Educannabis, de la red ambiental, que fueron los que pues dirigieron el taller? Eso, como cuál es tu relación actual con el cannabis. Desde hablar de esa pregunta básica se pueden sacar muchas cosas. Desde ahí me puedo sacar cuál es mi relación con la sustancia, cómo mejorar, qué estoy de pronto haciendo bien, qué estoy haciendo mal, y encontrarnos en esos puntos. Ok, Juan y Daniel, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Y para cerrar, yo quisiera pedirles a ustedes como un mensaje. ¿Qué mensaje podemos dejar a la comunidad universitaria en relación a la salud mental y de pronto a la comunidad que somos usadores de sustancias, independiente de ponerle un nombre a esa sustancia? ¿Qué mensaje dejamos en relación a este tema de salud mental hoy? Eh, no, que están en un espacio donde pueden aprovechar un montón de herramientas, un montón de profesionales, un lugar donde también pueden acceder a la información. Que también el usar sustancias implica esa responsabilidad de poder informarse, que va no solamente a reducirles y prevenir un montón de riesgos, un montón de daños, sino también a mejorar, optimizar también la forma en que se puedan relacionar con ellas, que nunca van a estar exentas, como decimos, de esos riesgos y esos daños, pero hay maneras de gestionarlas, y este es un espacio donde cuentan con herramientas y profesionales también para poder activar y hacerse cargo y gestionarlo. Sí, mi recomendación también es la misma. Yo creo que Ángela y yo pues hemos estado muy como construyendo un poco esta estrategia, las formas de intervención, y pues es decirle a los estudiantes de la pedagógica, y no solo a los estudiantes, ¿no? Chévere sería que la universidad pública también pudiera abrirle las puertas a personas externas para hablar del tema de consumo, porque en realidad es un tema pues muy complejo de abordar. Pero pues empecemos igual por la universidad. O sea, en la universidad ya tenemos problemas, ya tenemos factores, ya tenemos cosas que atender, entonces trabajémoslo desde ahí. Mi invitación a las personas es que participen de los espacios que estamos generando, como
varios espacios que tenemos. Este es uno de ellos, pero tenemos muchas otras actividades. Entonces, tenemos Nodo, que es el Laboratorio Comunitario de Reducción de Daños de Amplio Espectro. Nos reunimos todos los jueves de 3 a 5 de la tarde aquí en la plazoleta Camilo Torres y hacemos diferentes actividades. La siguiente vamos a tener un círculo de la palabra de mujeres y drogas, ¿no? ¿Qué significa ser mujer? Consumir sustancias en cuanto a estigma, violencia, etc. Pero así vamos a estar trabajando. Vamos a, de hecho, con Nodo construir un mural este semestre de una forma colaborativa, y la idea es que todas las personas que quieran participar pues puedan estar. Vamos a tener 2 talleres de muralismo, la construcción del mural. Entonces estamos también estamos como luchando también por tener una serie de oferta de servicios también y de actividades que puedan, digamos, beneficiar igual a la comunidad. Y no solo eso, una cosa es lo que hacemos Ángela y yo en el GOAE, pero también es apropiense igual ustedes del tema de consumo, que es un tema que seguramente pues tiene que ver con sus vidas, ¿no? Desde un factor personal es yo cómo me entiendo entonces como usuario de sustancias, cómo me entiendo yo mi comunidad, etc. Y desde ahí, chévere sería, y ya hay estrategias igual que hablan de consumo de sustancias. Entonces es como también eso, como no solamente es lo que hacemos los dos, chévere que igual la comunidad se mueva en torno a esto, y no solo a las drogas, en cuanto a muchos otros temas que igual ya lo hacen, y es como reforzar igual esos puentes, y al menos desde el GOAE pues plantearles que las puertas están abiertas también a pensarnos entre articulaciones. Nosotros tenemos un conocimiento de ciertas cosas, pero hay otros conocimientos y otras formas de entender que seguramente no las tenemos, y es como integramos eso en bien de la comunidad también. Y así no estemos de acuerdo, pues sentémonos a hablar de en qué no estamos de acuerdo y qué podemos pensar. Y gracias igual también a Daniel por la participación en el espacio. Para complementar, invitarlos a un espacio de construcción de esta política que queremos de drogas en la universidad. Vamos a iniciar el día lunes 20 en unos espacios pues que estaremos publicando. Invitarlos el 28 y 29 también a un simposio, el cual va a estar direccionado por ATS con unos profesionales en el tema de sustancias, expertos. No pierdan estos espacios que como comunidad pues nos van a ayudar a construir y a formar. Nuevamente muchísimas gracias Daniel, muchísimas gracias Juan, y a ustedes pues que están aquí presentes y a quienes nos escuchan, muchas gracias, y esperamos continuar construyendo pues estrategias y herramientas que nos ayuden a la prevención y la reducción del riesgo y daño en consumo de sustancias. Muchas gracias.